Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a la conferencia del doctor Hugo Neira. La cosa es seria, crisis del Estado, conflictos sociales sin partidos políticos y con brokers intermediarios. Muchísimas gracias por su presencia, doctor Hugo Neira. Muchísimas gracias por engalanar esta noche y sobre todo por la gran expectativa que tenemos muchos de los estudiantes bausatinos con su presencia. Hoy damos inicio a esta conferencia y para saludar en nombre de la Universidad Jaime Bausati Mesa, invitamos al licenciado Mario González Ríos, secretario general de la Universidad Jaime Bausati Mesa, para que nos dé unas palabras. Buenas noches. Particularmente me siento muy emocionado que en esta antigua, pequeña pero cálida institución como es Bausati Mesa tengamos hoy la presencia de uno de los intelectuales más importantes en lo que va del siglo pasado y del presente. Hugo Neira Samanés. Probablemente aquí hay jóvenes estudiantes que no lo conocen, así es que yo estoy tentado, voy a ser muy breve, quiero presentar algunas líneas sobre su vida, sobre quién es él. Quienes en los años 70 nos inclinamos por las ciencias sociales, para estudiar ciencias sociales, en gran parte lo hicimos porque lo veíamos a él en la televisión hacer comentarios sociológicos sobre el Perú de entonces. Muy bien, Hugo Neira es abanquino, nació en 1936, estudió en provincias y en Lima. Estudió en el Melitón Carvajal y luego en San Marcos, en donde fue discípulo de ese otro poderoso historiador, Raúl Porras Barrenechea. Ganó muy joven varios concursos literarios y en especial uno sobre la vida de Unanue con un jurado presidido por Jorge Basadre. Se hizo diplomático y esto que voy a decir lo retrata como un hombre de su tiempo, capaz de enfrentarse a su tiempo. Se hizo diplomático, pero renunció a esa deseada carrera de diplomático cuando el Perú rompió relaciones con Cuba. En 1961, miren quién lo llamó, José Antonio Encinas, director entonces del diario El Expreso, lo reclutó junto con otros escritores y jóvenes literatos como Abelardo Oquendo, Raúl Vargas, pero como editorialista del diario. En 1964 escribió unas crónicas que fueron recogidas en libro con el nombre de Cusco, Tierra y Muerte, en torno a las acciones que entonces desarrolló Hugo Blanco, ¿no? Entonces un legendario dirigente campesino. En 1968 ya en el Perú se había dado la revolución de Velasco Alvarado y Carlos Delgado Olivera, otro sociólogo, lo llamó a Hugo Neira, que se encontraba en España. En Lima, en 1970, escribió en La Crónica, fue director del diario El Correo, participó en varias misiones diplomáticas en Cuba, China Popular, Yugoslavia, etc. Y también en esos años, en 1975, ganó el premio Casa de las Américas en La Habana con Huilca, habla un campesino peruano. En 1977 nuevamente se alejó del Perú, mucho tiempo dedicado a la docencia universitaria en la Universidad de Saint-Étienne. En 1986 escribió un libro llamado Minorías Políticas y Lucha por el Poder en el Perú de 1895 a 1948, con el cual se doctoró en Ciencias Sociales en la nada menos célebre Escuela Práctica de Altos Estudios de Ciencias Sociales de la Sorbona de París. Bueno, en 1989, desde 1989, fue profesor en la Universidad de Tahití hasta su jubilación, hasta hace muy poco vivió allí, y entre sus libros más importantes, veo que ha cargado con algunos de ellos que nos ha servido a muchos en diversas estaciones de nuestra vida. En 1996 publicó Hacia la tercera mitad, Perú siglo XVI al XX,
Ensayos de relectura herética. Posteriormente, en 1990, publicó El mal peruano. Más adelante, Pasado, presente, del tiempo aleve, crónicas de los años 60. Y bueno, en el 2003 regresó al Perú con su esposa, y miren lo que dice acá, que es algo muy interesante. Él dijo al retornar al Perú: vengo a devolverle lo que le debo, la excelente educación que recibí en la era de oro de la escuela pública peruana. Hermosa expresión para retratar la educación muchas veces criticada en nuestro país. El peor negocio que hemos hecho es abandonarla, decía a su retorno Hugo Neira Samanez. Bueno, vive en el Perú desde el 2003, en donde enseña en varias universidades, en los posgrados, sociología, métodos, historia, ciencias políticas, y en esta noche lo tenemos a él, que fue hasta hace algunos años atrás director de la Biblioteca Nacional. Lo tenemos ahora entre nosotros. Yo pido un fuerte abrazo y recibe usted el saludo del rector de esta universidad, don Roberto Mejía, y de sus autoridades. Gracias. Escritor, profesor, periodista, conferencista, ensayista, y nada menos que discípulo más apreciado del maestro Raúl Porras Barrenechea. Con ustedes, el doctor Hugo Neira. Un aplauso. Mi querido amigo Mario González Ríos, gracias por la invitación, a los organizadores y por ustedes por estar aquí, sobre todo en particular a los varones. Se nota que esto lo ha organizado un equipo de mujeres porque a esta hora está jugando Messi. Tomando en cuenta el alto sacrificio que estamos haciendo, agradezco que me haya recordado un par de cosas. Creo que las menciones que han habido son todas correctas. Me había olvidado de este alejamiento mío de relaciones exteriores cuando Perú rompió con Cuba. Me pareció de todas maneras un disparate porque le entregaban Cuba a la Unión Soviética, ¿no? Pero también porque en ese momento yo tenía una militancia y yo pensaba que tarde o temprano iba a ser puesto de lado en la carrera diplomática. De las cosas que tengo que agregar, me parece importante para que sepan ustedes de qué lugar hablo y para situarme. Situarme es un concepto fundamental para Jean-Paul Sartre porque ubica a la persona y al discurso. Yo no soy un político en ese momento, ni quiero serlo. Tengo un gran respeto por los políticos, se les necesita siempre, se les padece, pero no hay nada peor que una sociedad apolitizada porque entonces es el espacio para las tiranías y las improvisaciones. ¿Qué soy? Sin darme cuenta, así es la vida. La vida es una suerte de navegación. Y Ortega y Gasset decía que cada uno es el inventor, es el novelista de su propia vida. Sin darme cuenta, me he pasado la vida estudiando. La primera formación fue historia en San Marcos, en una San Marcos realmente de lujo de ese momento, y teníamos, no digo que no lo sea hoy día,
y tuve la suerte de trabajar con don Raúl Porras Barrenechea, que tenía una especie de taller de investigación en su casa en la calle Colina, y que le pagaba un editor limeño, Juan Mejía Vaca, para que realizase un equipo por él, investigaciones, porque él estaba en el Senado, y no quiero demorarme demasiado con esto, esta es la introducción, ya no tenía tiempo para escribir como lo hacía Basadre todos los días. En ese equipo estaba Pablo Macera, que creo que es hasta el día de hoy, si mi amigo que está en primera fila no me contradice, el primer historiador vivo en este momento en el Perú, Carlos Araníbar, que es un gran valor, ya por cierto en el retiro, y Pablo Macera, ya dicho eso, y Mario Vargas Llosa. Mario hacía fichas al lado, y bueno, nos formamos de manera distinta. Ninguno procedió con la historia a la manera de Porras. A mí me ocurrió algo después que se ha mencionado. Escribí unas crónicas, tengo que referirme a esto por aquello de qué perspectiva veo las cosas, unas crónicas sobre las invasiones campesinas en el Cusco, que fue el más grande movimiento social que ha habido en el Perú después de Túpac Amaru. Se movilizaron 2 millones de campesinos con 1.800 sindicatos y pusieron realmente en jaque al sistema político peruano reclamando tierras. Esto ocurrió entre el año 62, 63, 64, acaso muchos de ustedes no habían nacido. El diario Expreso en este momento me envió a Cusco como corresponsal. Quiero decirle con eso que varias veces en mi vida he sido periodista, por eso estoy aquí, porque nunca he dejado de faltar a una cita con los que son también mis colegas, como lo son los del mundo universitario. Y ese libro se construyó solo, con crónicas, contando simplemente lo que estaba pasando, qué eran las invasiones, qué pensaban los campesinos y qué pensaban los hacendados. Había tenido como maestros en cursos de antropología Matos Mar y también a José María Argueda. Se había aprendido un poco de trabajo de campo, no era sociólogo todavía, y entrevistaba. O sea, periodismo de lugar, de sitio, real, retomando las cosas que la gente dice, ¿no? Y no dando mi punto de vista primero. Ese libro se editó en Lima, se llamó Cusca, Tierra y Muerte, y me dio un premio. Y ese premio nacional a los 26 años llamó la atención de los investigadores franceses, lo que se llama peruanistas, en particular de François Bourricot y algunos otros, y me invitaron, con lo cual fue una suerte, a que hiciera estudio de posgrado en Francia y que trabajara como investigador. Entonces mi segunda formación fue Ciencias Políticas. Y sin aburrirles, años después, siendo investigador en Francia, ocurrió el fenómeno político de unos militares, cambiaron de status quo y decidieron hacer grandes reformas desde arriba, los militares. El primer año no le presté mayor atención, el 68, pero en el 69 sí, comenzó la reforma agraria. Yo estaba en París y en España. Escribía un periódico de oposición al diario, el diario Madrid, al general Franco, y trabajaba en Francia también. No perdía el hábito del periodismo. Como ustedes saben, el periodismo es casi una adicción, no se pierde nunca. Y entonces vine 7 años al Perú, entré con Alcinamos, trabajé con Velasco y me fui al final, como debe ocurrir, decentemente, sin un centavo y muy marcado a una larga diáspora. No me quejo, pudo irme muy mal, pero Francia, madre adoptiva, me volvió a abrir los brazos y trabajé unos años como profesor secundario, sin mayor importancia, contratado para hacer una tesis francesa. Hice mi tesis, las tesis francesas son monumentales, son más en esa época, y me gradué de doctor en Ciencias Sociales en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales. La escuela antigua se llama la Escuela Práctica, después se volvió Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales. Y bien, esa es la tercera formación. He practicado los últimos 30 años la vida universitaria y al volver, insisto, que ni lo que escribo, ni mis clases, ni esta conferencia será ideológica.
Yo tengo respeto a todas las ideologías, pero soy sociólogo y mantengo firmemente la idea que una cosa es la política y otra cosa es el mundo universitario. El mundo universitario, el mundo en general de la ciencia y del conocimiento es, en primer lugar, neutral en ideologías. Axiológicamente se controla para buscar lo que buscan los científicos, la verdad, que se llamaba desde Grecia la lateia, el conocimiento. Los políticos, en cambio, son los gentes, por usar otro concepto griego, el agón, la lucha, el combate, y tienen el derecho a la finta, a no decir las cosas por completo, a no decir la verdad. ¿Qué jefe de Estado en el mundo confiesa qué armas tiene? ¿Qué jefe de Estado en el mundo no deja de investigar y espiar a los contrarios? Pero esos son los políticos. Entonces yo sostengo firmemente que mientras no tengamos una separación de funciones, confundimos ideología con conocimiento y eso no está bien. El texto de la conferencia esencialmente la idea es a partir de una entrevista que me hizo Juan José Garrido, director del diario Perú 21, y espontáneamente me surgió la idea que el Perú estaba pasando por una triple crisis. Es una crisis institucional, es una crisis política y es una crisis también intelectual y cognitiva. No hay que apesadumbrarse. La palabra crisis, una vez más, viene del griego, quiere decir encrucijada, quiere decir camino, es un buen momento para reflexionar. Y esos son los 3 puntos que he orientado la preparación de esta conferencia, las notas que tengo. Curiosamente, sin haberlo deseado, pero uno no sabe nunca, el inconsciente es así, me aproximé al día siguiente de haberle dado esa conferencia a Perú 21, a mi propia biblioteca y me encontré con un libro de Víctor Andrés Belaúnde. Víctor Andrés Belaúnde es una gigantesca figura del comienzo del siglo pasado, estamos a 100 años de eso. Hay 3 grandes figuras que van a crear el paisaje intelectual del Perú. Una es Víctor Andrés Belaúnde, los socialcristianos, los demócratas cristianos vienen de él. Escribió Peruanidad y estas cosas. Yo sé que no han tenido cursos de historia de las ideas del Perú, pero tienen que saberlo. El segundo gran pensador es sin duda alguna Ahí de la Torre, ¿no? Y el tercer gran pensador sin duda alguna es Mariátegui, de ahí los socialistas, los comunistas y las diversas izquierdas, sin ninguna dificultad. Y como era mucho mayor que los otros eran niños todavía en 1914, del 10 al 14 había un problema en el Perú y escribí un libro que se llamaba La crisis presente, curiosamente. Y si yo miramos el índice de ese libro, es una crisis institucional, es una crisis política y es una crisis social. Como si hubiera ciertas variantes fatídicas de nuestra sociedad que no se modifican aunque la economía cambie y hubiera un patrón en la cual, por una parte, esas esferas del Estado y de la economía no se entendieran y los políticos no captaran a veces las grandes corrientes internas, subterráneas que atraviesan la sociedad peruana. ¿Qué no captaron los novecentistas de los años 24? Llegó el gobierno Leguía y no se dieron cuenta nadie que había una muy grande corriente interna de movimientos obreros, díscolos con el sistema, y movimientos campesinos. Y cuando los políticos de los años 23 organizan Haya en México el APRA y Mariátegui sus preocupaciones indigenistas para vincularlas al socialismo, captan esas corrientes internas como lo tenemos en los mares que los políticos del momento no habían notado. ¿Qué cosa está pasando en la sociedad peruana que son esos movimientos telúricos como capas tectónicas que se mueven, ¿no? Las placas tectónicas de la sociedad peruana que no logran ser traducidos en los partidos políticos y las corrientes dominantes? Entonces, me voy a referir a estos 3 puntos. El primero de ellos es la crisis institucional. Es la que debería hablar más rápidamente, todos lo conocemos. Hay un conflicto. ¿Por qué hay ese conflicto? Porque no se entiende claramente que en el Perú no hay gobierno, hay 3 poderes
el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y los medios de comunicación abrevian y le llaman a uno el gobierno. No se gobierna solo con el ejecutivo, es el que ejecuta, tiene decisiones, pero hay el poder judicial. Y le llaman al Congreso, Congreso. Generalmente en el mundo, el término Congreso es cuando hay una cámara alta y hay una cámara baja, y cuando se juntan, ¿no es cierto? Nosotros hemos renunciado a tener cámara alta y baja. Digamos, la Cámara de los Comunes en Inglaterra y la Cámara de los Lores, no hay Congreso. Congreso cuando se juntan los dos. Entonces lo que hay es un legislativo muy abreviado, con muy pocos representantes, 130 creo que son, para un país de 30 millones, que fue un apuro del presidente Fujimori. Yo no voy a rajar de ningún presidente, pero fue un apuro de Fujimori porque la OEA le obligaba a normalizar y tenía que llamar a un parlamento. Y el parlamento fue el más estrecho de la historia del Perú en número, en una sociedad gigantesca como es la nuestra, 30 millones en relación a los otros momentos de la vida peruana. En 1914 eran pues apenas 5 millones de habitantes. La teoría de los tres poderes está en Montesquieu, no es nuestra, pero parece que no se entiende, no se conoce. ¿Por qué existe? Porque es un juego de equilibrios. Nadie debe, no debe, es muy simple. Es un cartesiano, Montesquieu, un hombre de la Ilustración, el Lumière, que dicen los franceses, las luces, que decía Bolívar, que consiste en que los que hacen la ley no son los que la ejecutan, los que la ejecutan no hacen la ley, y el que vigila a los dos es el juez. Sencilla, ¿no? Entonces los tres poderes se tienen que respetar. ¿Qué pasa? El Poder Judicial dice que un señor que se llama Llovera tiene que ser juzgado y ser desaforado, y no le hace caso al otro poder. Y están buscando la manera de no recibir al Premier para producir una crisis de Estado, ¿no? No confundir gobierno con Estado. Entonces, es necesario equilibrios, porque siempre hay izquierda y derecha. Me preguntó Garrido qué pensaba de izquierda y derecha, que la mayoría de los peruanos y las gentes que le había preguntado habían dicho que no. Y yo le dije, es un concepto universal. En todas partes hay derecha e izquierda, no se llaman así. El presidente Obama es de izquierda en Estados Unidos, los demócratas, todo lo de izquierda que se puede ser, y los republicanos son más bien la derecha. ¿Qué tiene malo? No tiene malo, son posturas, actitudes, estado de espíritu normal. Hay unos que quieren mantener las cosas, son prudentes, las derechas en general, y hay unos que quieren renovar, cambiar, reformar, y le dan nombres distintos, eso no tiene ninguna importancia. Me preguntó entonces por qué eran pequeños. No, por cómo eran. Yo dije, no me puse a hablar mal. No le llamé a la derecha chorada, como hacen unos comentaristas, ni le llamé caviar a la izquierda, tengo amigos en la izquierda, no. Dije que ambas eran pequeñas y me puse a explicar por qué. Son pequeñas ambas porque la mayoría de los partidos políticos buscan su encarnación, sus raíces en la masa de trabajadores y personas. Sabemos bien todos, en el Perú la mayoría de la población tiene trabajo informal. Hay 2 millones de pymes, y entonces las pymes no pertenecen a una clase específica, sino a una gran masa de personas y de empresas que hay que sacarse el sombrero, pero que son rivales unas de otras en el mercado. Por lo tanto, no forman agrupaciones, ni sindicatos, ni clases. En consecuencia, tanto la izquierda como la derecha están debilitadas en sus bases. Y sobre todo, esa parte de la sociedad se ha comenzado a mover por su cuenta. El segundo punto que quería señalar era la importancia que tienen en el Perú los fenómenos sociales y políticos. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo, todos ustedes conocen, voy a señalar unos puntos para recordar qué importante es esto de los fenómenos sociales. Las revocatorias, los procesos de revocatoria en el Perú son corrientes, ¿no? Son numerosos. Raro ha sido la municipalidad o la autoridad que no se ha escapado de ellos. En segundo lugar, los movimientos de protesta. Tienen un problema los movimientos de protesta. Son
plataformas pasajeras. Y eso produce, por ejemplo, que los políticos que hacen política ahí no duren mucho tiempo. Carlos Meléndez ha escrito un libro sobre los líderes que aparecen, y son líderes un año, el año siguiente no. Eso le da una gran inestabilidad a la vida política. ¿De dónde estoy obteniendo esa información? No se me ocurre a mí. Yo leo a los peruanos que escriben e investigan. Esto está en estos libros. Perú hoy, 2013, el Perú subterráneo, de Desco. Está en Participación Ciudadana y Democracia, Perspectivas Críticas y Análisis de Experiencia Social. Está en Perú hoy, Los 1000 días de Toledo, que publicaba un libro cada día. Veo caras un poco sorprendidas. ¿No leen ustedes las revistas sociales? No, estas no interesan solamente a los sociólogos, interesa a todo el mundo. Perú hoy, 2005, un país en jaque, la gobernabilidad en cuestión, Desco. Y luego este formidable trabajo de una señora que no conozco, porque yo no me muevo en las esferas en que solamente cito a mis amigos, no la conozco personalmente, María Isabel Remí, socióloga de Desco. Sí, pues no la conozco. ¿Cuál es el problema? Me parece muy bien lo que hace. Es de izquierda, ¿qué me importa? Tiene muy buena información. Los múltiples campos de la participación ciudadana en el Perú, un reconocimiento del terreno y algunas reflexiones. No les voy a decir lo que hay acá. Están los mapas de los movimientos sociales. No han parado de crecer. Y entonces, a lo que voy, a las respuestas un poco cortas, ¿no?, ante este formidable movimiento social que no ha parado ni con Fujimori, ni con Toledo, ni con García, ni con Humala. Ha continuado, le dicen, hay que ir al diálogo. ¿Les parece a ustedes eso normal? ¿Les parece a ustedes eso una buena respuesta? Si alguno está pensando eso, quiero decirle que solo en el periodo de Toledo, del presidente Toledo, en 5 años, hubo 4000 mesas de diálogo en todo el Perú. Y no sirvieron para nada. Los pueblos se han cansado que los mesan y los inviten a reunir y no cambie nada, ni en los gobiernos regionales ni en el país. Entonces, lo que nos estamos viendo es que estamos apelando a una fantasía. Mesas regionales se han hecho. Y entonces, ¿y por qué es una fantasía? Primero, porque los movimientos fragmentados de la sociedad han logrado organizarse por grupos. No representan un movimiento, no los defiendo, los describo, no los ataco. Gigantesco que vaya, no hay un poder central, ¿no? Es siempre la idea del complot, no hay un comité central como antes que los podía organizar, no. Se mueven por su cuenta y ellos prácticamente no nos necesitan, no necesitan los partidos, se han inventado su propia legitimidad. Carlos Meléndez, conmigo, haciendo trabajo de campo, yéndome, era director de la Biblioteca Nacional, igual fui a ILABE a ver qué diablos pasaba, y ahí nos conocimos. Le llama a los brokers. ¿Y qué son los brokers? Son los intermediarios pagados que saben cómo hacer las cosas, cómo hacer las demandas a las autoridades, a las diversas autoridades, y son las gentes políticos que hacen la política de la no política, porque no están en ningún partido. Entonces la idea es muy sencilla. En sociología se piensa cuando una función no la hace algo, alguien no cubre esa función, algo la reemplaza. Entonces, no hay agua en un lugar, alguien vende agua, ¿no? La naturaleza aborrece el vacío. Entonces los brokers son los activistas políticos que no necesitan estar en ningún lugar. Entonces la respuesta sería, ¿qué pensaría usted, doctor Neira, cómo se arregla esto? Vinculando las bases sociales a la sociedad. Yo creo que se arregla, entramos de la problemática, lo que llamaban los campesinos la solucionática, ¿no? Entonces, ¿qué habría de solucionática? Anchar la democracia. Democratizar abajo, para que no sean suplantados por oportunistas, ONGs interesadas,
que cobran en dólares, mover a la gente, todo eso. Y darle a las regiones completamente, como pasa en otras sociedades, autonomía. Sostengo formalmente que la salida está para que no se concentre la politización en la llanta quemada, en la carretera tomada, en darle, con una reforma, por cierto, no para eliminar la regionalización, al revés, convertirlas como las autonomías españolas. ¿Conocen las autonomías? Si lo conocen algunos, lo digo para todos. Son gobiernos que tienen un ejecutivo y un congreso pequeño en cada lugar. A las 17 autonomías hay 17 gobiernos con sus presidentes locales y por lo tanto ese congreso discute las leyes políticas ahí que son concernientes al lugar. Entonces hay que descentralizar el poder político también. Y la segunda cosa me diría entonces, bueno, ¿y entonces qué le queda al gobierno nacional? El poder nacional. Las autonomías se hicieron tomando en cuenta que hay ciertas cosas pues que el Estado central tiene en España. Hay que mirar, hay que comparar siempre, mis queridos amigos. Nosotros miramos las cosas como si estuviéramos solos. Hay que ver cómo se hizo estas cosas en otro lugar. Y en España se hizo muy bien. El presidente Toledo en un momento determinado me dijo, oye Hugo, ¿podrías ayudarme un poco? ¿No? Dile a unos congresistas que me están haciendo el proyecto. Y fui y le dije, le di una conferencia, les expliqué cómo era. Entonces, la idea central, para no demorarnos, es esta. Está muy claro las competencias. Por ejemplo, ¿qué hace Cataluña y qué hace el Estado? ¿Qué no hace el Estado y qué no hace Cataluña? ¿De acuerdo? Se traza una línea muy clara, claro, son españoles, ¿no? La línea así, a la bruta, ¿no? Esto para aquí, esto para allá. No nos gustan mucho las líneas rectas, ¿ah? Guillermo Núñez dice que la última vez que se hizo una línea recta en la historia del Perú fue cuando Pizarro trazó una raya en la Isla del Gallo. Y después del resto nos gustan las curvas, ¿no? Los editamientos. ¿Y qué consiste? Por ejemplo, ¿conocen ustedes un embajador de Cataluña? No lo hay. Un embajador de Galicia? No lo hay. No tienen servicio diplomático. No hay. No, si no habría 17 embajadores. No tienen una fuerza armada. Hay una sola fuerza española. No tienen tampoco una moneda por su cuenta. No, se dice con no. ¿No? Hay cosas que la hace el Estado. Usted saca un título en un lugar de España, valen el resto. Igual los contratos. Pero ¿qué no se mete el Estado? La cultura, la educación en cada lugar. Por ejemplo, un maestro, un universitario, profesor universitario que quiere cambiar de universidad en Francia, que es centralista, ¿no es cierto? Me refiero a mi mujer que la conoce bien. Pues en ese caso, nosotros enviamos un documento al Ministerio de Educación, que es centralista Francia, pero funciona bien. O sea, hay países centralistas que funciona. En España va directamente, si trabajo en Cataluña, se llama la Generalitat. Y entonces la Generalitat decide, sí, no, esto que pide el profesor un año de permiso para investigar y tal, se lo decimos no o sí, pero no va hasta Madrid, descentraliza. Bueno, eso funcionó y yo me quedé contento de haber explicado y regresé. Y habían hecho lo que ustedes ya conocen, que no funciona. Y me fui inmediatamente al grupo de constitucionalistas que son de la Católica y le dije, ¿qué pasó? Me dijeron un poco rígido, ¿no? Hemos dejado unos campos, un espacito así, medio gris, ¿para qué? Para negociar, pues. ¿Qué hacemos si no nos gustan las cosas claras? Para negociar una cosa a propósito, a medias, ¿no? Como si fuera muy brutal decir, esto para aquí sí se puede, esto para allá no. China es igual. ¿Cómo creen ustedes que se puede administrar un país de 1.500 millones de habitantes? Lo pregunté cuando viajé a China. En efecto, había un encargo político y le dije, ¿qué pasa si tenemos una universidad peruana china en China? Y me dijeron, ¿de qué nivel? 10 millones de dólares. Yo dije 10 millones, gobierno regional, gobierno local, no hay ningún problema. 100 millones de dólares, le dije, el gobierno regional, una provincia.
Más de 500, me dijo, el gobierno central, porque es muy caro, muy importante, de repente una central atómica, qué sé yo. Entonces, tenían niveles. ¿Cómo funciona? Por niveles. Descentralizan. Al maestro de un sitio le paga inmediatamente las autoridades locales. No está esperando pues que le llegue su caucao de Pekín, pues, ¿no? Esos son 1.500 millones de habitantes y China es enorme, ¿no? Entonces no funciona. Pero ¿qué más faltaría? Se han olvidado de un pequeño detalle, de algo que existía en el Perú. Los que tienen experiencia se van a acordar. En el Perú había una cosa muy rara, que hacía que las bases se vincularan a quien gobernara. Era una cosa que se llamaba, que ya no se usa, ¿cómo se llama? Partido político. Rarísimo, ¿no? Hoy hay el APRA, un poquito Patria Roja, ¿no? Casi ha desaparecido. Entonces, el presidente Fernando Belaúnde inventó Cooperación Popular. Y Cooperación Popular eran los jóvenes que bajaron al pueblo, muchos, entre ellos Ricardo Les, que después tomó el camino a ser un hombre de izquierda, y aprendieron a conocer el pueblo. Y había entonces una conexión. El partido aprista tenía ahí a la Torre a la cabeza. ¿Y ustedes creen que ella se contentaba con la burocracia del partido? El Comité Ejecutivo Nacional, Comité Departamental, Comité Provincial. Es una burocracia. Cuando ella se impacientaba, cuando quería saber algo, tenía el famoso buró de conjunciones. Yo he hecho el estudio, lo aprimo todo el tiempo, soy un apristólogo. Entonces, nunca tuve rivalidad con los apristas cuando era comunista. Yo fui comunista y dejé de serlo. Y en el velasquismo, pero nunca tuve odio y esas cosas, porque había el pueblo ahí también. Y cuando hay el pueblo yo lo respeto donde esté. Y ahí hacía con el buró de conjunción lo siguiente: se impacientaba, llamaba a 6, 7 personas, pues se llamaba conjunción, era un ascensor que iba desde la cumbre que era allá le decía, vaya a Laredo a verme qué está pasando, que no entiendo bien porque estamos perdiendo los apristas en el sindicato. No le pregunten al secretario general, vayan de frente, daba la plata de su bolsillo y me hacen el informe a mí. Y cuando había una reunión, ya sabía más que el comité. ¿Por qué? Porque estaba enterado por el famoso buró de conjunción. Era un grupo que subía y bajaba. Bueno, llegaron los Sinambos, llegó Velasco, y los militares dijeron muy honestamente, nosotros no entendemos la política. ¿Qué creamos? Crearon Sinamos. Sinamos fue 6.000 funcionarios que vivían en provincia al lado de la gente y que permitían vincular la base con la cima y la cima con la base. Si ustedes van a un gran texto de ciencias políticas de Duverger, D-V-E-R-Y, que dice ¿qué son los partidos políticos? Son correas de transmisión, llevan las ideas, las consignas, los propósitos del gobierno de arriba al pueblo y recogen el malestar, los sentimientos, el fastidio o las iniciativas del pueblo. Si no hay eso, no hay una posibilidad de saber qué cosa está pasando. Que no lo cubre inteligencia militar, eso no es cierto. Un amigo que ya murió hacía una broma sobre la inteligencia militar, decía, la inteligencia militar es a la inteligencia lo que la música militar es a Mozart. Entonces, eso se hace con esa estructura social que no deja de tener ningún partido y gobierno del mundo. Ya van varios gobiernos que no hay esa estructura. Fujimori, ¿cómo lo resolvía? Con el helicóptero, ¿o no es cierto? Iba ahí a la base, todavía se acuerdan, y subía y bajaba. Alan no usó el APRA, no hubo conexión, no quiso, porque el primer gobierno lo tuvo y no le fue tan bien. Humala no ha tenido partido, y Toledo no me digan, menos todavía. ¿Qué llamo partido? Cuando aquí quemaban las papas, y yo no me moría de ganas de saber qué pasaba y viajaba, pues siempre he hecho sociología viajando, me encontraba en una plaza de armas de Huancayo,
y un grupo de Sendero, porque Sendero hablaba con claridad delante de la gente a plena luz también, discutía con 2 o 3 personas. ¿Quiénes eran los que discutían? En la calle. 2 de izquierda, 1 de aprista, era todo. ¿Quién habla por el gobierno y el Estado? Abajo. ¿Quién va a conversar con la gente? ¿Quién se toma unas chelas para decirle, no hermano, estás equivocado? Eso es vida política. ¿Quién está dispuesto a dejar Lima y hacer esas cosas? Hay una desconexión por completo entre un gobierno. No es un conjunto de ministerios. No es un señor que se reúne con sus ministros o con unas cuantas personas. Tiene que tener información, y tiene que tener información con gentes que entiendan la política. ¿Y qué es la política? La política es enfrentar conflictos, saber que el otro existe, no negarlo, y gestionar los conflictos. La gestión de la política, eso es política. Y entonces hemos roto esa otra parte. Entonces, un último elemento, el tercero, a ver cómo voy de tiempo, 7:15, es mi preocupación por 2 cosas: la crisis de la educación en general y el retardo científico y técnico de la educación. Me preocupa inmensamente, el segundo punto, voy a ponerlo primero, el tema de la ciencia y la técnica de la educación. He terminado un libro muy vasto sobre China e India. Hace buen rato trabajé sobre Japón. El secreto de que esas sociedades muy distintas de Occidente, con una cultura propia, es que ellos hace rato que han entrado en el conocimiento, en la ciencia y en la tecnología de Occidente. La mejor manera de combatir a Occidente es aprender de él lo que es la ciencia. La ciencia es universal. Las culturas son distintas. Las culturas cambian, como la manera de la gastronomía, la religión, la manera de vivir. Y en nuestro continente, los países que se aproximan a dar el salto, a acercarse a ser países realmente contemporáneos, entrar a la modernización, son Brasil y México, que son sociedades que tienen ya científicos propios y comprende la ciencia que es el conocimiento puro, y la aplicación que es la tecnología. En eso estamos realmente detrás. Ni siquiera es una preocupación. No formamos en ninguna universidad lo que vienen a ser físicos, químicos, matemáticos. Nos estamos separando del mundo contemporáneo. El mundo va por ese camino. Los alcances que se van a hacer en medicina y en otros campos son enormes. La crisis de la educación, estoy sorprendido, más que desagradado. No entiendo qué pasó acá. Yo estudié, porque venía de una familia no muy pobre, sin grandes recursos. Yo estudié primaria en una escuela fiscal, la 429 del INSE, y secundaria en la gran unidad Melitón Carvajal. En ese momento estudiábamos, ¿no es cierto?, mañana y tarde, y estudiamos 500 horas, y hoy día se estudia en la escuela 1800 horas al año. Es decir, en un año hacíamos 2500 horas. Hoy día se hace 2500 horas en los 5 años, y en la época yo estudié 9000 horas. Es decir, estudiábamos 4 veces la secundaria que han estudiado ustedes. Se redujo la educación en las mañanas, ¿o no es cierto? Y desaparecieron estos cursos de la educación pública: física, química, gramática, historia del Perú, historia universal, literatura del Perú, literatura universal. Dejaron de estudiar gramática. El castellano no se aprende solamente hablándolo. ¿Creen ustedes que un joven norteamericano no estudia gramática inglesa, que solamente habla su lengua?
¿Cómo hacen ustedes para pasar a estudiar otras lenguas si no conocen la gramática de su propia lengua? Se estudiaba lógica, se estudiaba filosofía. Eso me parece una de las cosas más terribles que han pasado en nuestra sociedad, porque yo no considero que hayan tenido una secundaria completa cuando se ha hecho esa reducción y se ha fabricado una desigualdad gigantesca. Cuando los conquistadores tomaron el Perú y establecieron el coloniaje, inventaron una categoría social. La de los indios estaban separados y tenían caciques propios y corregidores de indios. Se fabricó eso mediante la reducción de las ciudades. Se les controló y crearon artificialmente una clase social por medidas de orden administrativo y políticas. Nosotros hemos fabricado dos tipos de personas que salen de los colegios. Los que tienen la fortuna de salir de colegios de secundaria privados, que tienen cursos que no tienen lo de los colegios de secundaria públicos. Y entonces han creado dos tipos de peruano, uno destinado a trabajos de orden manual y el otro mejor preparado para carreras profesionales o científicas de larga duración. Se ha fabricado una separación de clase que nos está costando cosas graves. ¿Saben ustedes que todos los días bajan al aeropuerto, y no tengo nada en contra de que vengan extranjeros, personas que han hecho carreras profesionales fuera y que no son europeos, son colombianos, son panameños, porque no hay recursos humanos dentro para cubrir esos puestos? Hay 40.000 puestos para extranjeros ya cubiertos por la carencia y la insuficiencia de aquellos que salen de la secundaria y pasan a la universidad. Las universidades reciben entonces personas no terminadas de formar, que no han completado su formación con ese recorte. Somos el único país del mundo que tiene ese tipo de enseñanza. No sé cómo lo instalaron, cómo pudo caber en la cabeza que se podía renunciar a tener historia, por ejemplo, del Perú. Yo sé que ustedes no lo han estudiado, yo lo sé. ¿Ustedes creen que el país más pobre de América Central, Nicaragua, Guatemala, no tiene una historia del Perú? ¿Cómo podemos saber quiénes somos si no sabemos de dónde venimos? ¿Cómo podemos saber quiénes somos si no sabemos la historia del mundo, la historia universal que se enseña en otras universidades? Se han producido errores gigantescos. Uno de esos errores era, por ejemplo, pensar con la escuela constructivista que la lectura era espontánea. La lectura no es espontánea. Hablo en nombre de la antropología, de la biología. Si un niño chino o alemán, vive en un grupo de personas que hablan alemán o chino, hablará alemán o chino, pero no aprenderá a leerlo ni a escribirlo. La lectura es un acto cultural, se transmite por alguien y se aprende dificultosamente porque nuestro cerebro está preparado para hablar, no para entrar en función 4 lugares del cerebro para poder leer y escribir. Entonces hay una función cognitiva porque no hay una neurona de la lectura, no hay un gene de la lectura. La lectura es un aprendizaje social y no se aprende eso. Entonces, ¿qué nos ocurre? Nos sorprendemos, por ejemplo, de que estemos al final de los países en la lista de los test de PISA, estamos al final. La pregunta es ¿por qué estamos al final? Se hacen las pruebas de lectura. Yo sé que están tomando medidas y hacen un curso de comprensión lectora. Eso es un poco absurdo. ¿Saben cómo hacíamos nuestra comprensión lectora, mi generación, y hasta los últimos que tuvieron una educación normal, entre comillas, corriente? La hacíamos con los textos de literatura para entender un texto, ¿no? Un cuento, y escribir sobre él. O en historia, o en geografía, se aprendía 2 cosas: a redactar y a organizar las ideas.
Se va a la escuela a aprender a razonar. Los cursos son el pretexto para llegar a una capacidad de manejo simbólico que nos permite eso. Y entonces enviarnos a los muchachos que nunca han hecho sus ejercicios, nunca, de redacción, de saber organizar un texto argumentado, a un concurso en donde los demás sí lo tienen. Es como si mañana dijéramos vamos a competir en fútbol, pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner 15 jugadores en vez de 11, pues, ¿no? Achicamos el arco, ya pues. La pelota la hacemos más grande y quitamos el portero. Nos dirá la FIFA, bueno, está bonito su deporte, pero esto no es fútbol. Eso no es secundaria, eso no es enseñanza. Si no se forma cada uno de ustedes individualmente, y individualmente implica también trabajar individualmente, no se enseña a ser adulto, a saber tener notas, a saber tener responsabilidad. Entonces, lo que ha pasado es que el desdén por el libro y la cultura ha hecho la incultura se ha generalizado, por haber hecho un simulacro pedagógico, y yo insisto que ahí está uno de los grandes problemas del país, y malos hábitos en la educación. Se ha desplomado la secundaria, lo dicen todos, todo el mundo dice eso, pero yo digo, ¿por qué ocurrió? Porque se modificó un sistema que estaba funcionando. Me dirán, yo sé la respuesta. Era muy caro la educación. Tener colegios como esos colegios era difícil. Muy bien, pues se hacen más colegios. Se toman más profesores. ¿Han habido nuevos colegios? Sí, los colegios emblemáticos, 8 o 12. Había que hacer centenares de colegios. Algo más que tiene que ver con el mundo campesino y el mundo indio. Nosotros, les hablo como ciudadanos, les hablo de esas disciplinas, somos parte de una sociedad muy singular. En esta sociedad ha habido una deuda con el indio en el Perú durante siglos. Los campesinos han trabajado gratuitamente por los hacendados durante mucho tiempo. Eso se interrumpió en el año 68. Hay muchas gentes que dicen la reforma agraria no es técnica, esas son tonterías. La reforma agraria era necesaria para que millones de hombres no dejaran de trabajar gratuitamente. No sé si lo saben, ninguno de ustedes trabajaría gratis, pero los campesinos trabajaban, los arrendiles, como parceros, ¿no? De la manera siguiente: yo era el hacendado, le daba tierras, el campesino trabajaba esas tierras para su familia, para su subsistencia, y me trabajaba a mí 12 días, 18 días del mes, o sea, un trabajo gratuito. Eso está por ley hoy prohibido. Esa deuda se canceló, la nación peruana pagó esa deuda incorporando a los ex indios a la condición de campesinos medianos y pobres del día de hoy, pero con propiedad, como ciudadanos, como los iguales a ustedes, porque entraron al mercado. Y esas gentes entonces están empoderados de sus propiedades. Hay 2 millones de campesinos. Faltaba pagar otra deuda extraordinaria, educarlos, que vinieran aquí y los hijos de los descendientes de los incas fueran físicos, químicos, matemáticos de primera, y se abandonó la educación popular. Ese es un crimen de la República. ¿Y cómo lo estamos pagando? Aumentan los muchachos que no tienen oficio. De 10 son datos de la UNESCO, de 10, de UNESCO, el Banco Mundial, de 10 jóvenes, 7 ni trabajan ni estudian. 1 solamente estudia y 2 trabajan y estudian. ¿Qué van a hacer los 7 muchachos que se quedan fuera sin calificación alguna para tener una mínima carrera? Que no entran a institutos tecnológicos, no todo el mundo tiene que ir a universidades. En todas partes del mundo la enseñanza superior, que se llama enseñanza superior, se llama así porque está Bellas Artes, está Conservatorio y están muchísimas más instituciones. En lo que conozco bien la estructura francesa, de 100 euros que ellos gastan 70 en institutos científicos que no son universidades, en grandes escuelas, y 30 son para las universidades para salir de doctores. Y entonces en el Perú hemos abandonado a esos jóvenes. ¿Qué hemos dejado de hacer? Ciudadanos
Sartori, un gran teórico de las ciencias políticas, dice: la democracia es el mejor sistema a condición que el ciudadano sepa su responsabilidad, que es el voto, que es estar informado. ¿Qué podemos hacer con una masa de gente que sabe leer y no lee jamás? ¿Por qué no lee? Paco Miro Quesada, mi amigo, hoy día rector de una universidad, César Vallejos, ese es su problema. Me dijo un día: Hugo, no sé si te das cuenta, ¿cuánto tira el comercio? Me dice, el año 62, ¿cuánto editaba el comercio? Le digo, 200.000. El domingo. ¿Qué población tenía Lima? 1 millón de habitantes. ¿Qué porcentaje de analfabetos había? 40% todavía. Muy bien. Hoy día analfabetos no hay. ¿Qué población tiene Lima? 10 millones. ¿Cuánto debe tirar el comercio? Le digo 1 millón. Tira 200.000 ejemplares. ¿Dónde están los otros 800.000 ciudadanos que saben leer y no leen? ¿Qué pasó? Esa es la consecuencia de la mala escuela. Entonces acá este es un problema de fondo que tiene mucho que ver entonces también con el lugar de los intelectuales y de la inteligencia. 5 minutos más. ¿Qué cosa es un intelectual? Porque me han presentado así. ¿Y qué cosa es la inteligencia? Para hablar de lo que son los comentaristas, lo que son las universidades, y lo que es también aquellos que intervienen en política casi todo el tiempo. El intelectual es simplemente aquella persona que, más allá de su campo de estudios de preocupación, se interesa por los problemas generales. La definición de Tocqueville es un extraordinario observador, un francés que estuvo en 1835 en Estados Unidos y que escribió un libro que hasta el día de hoy lo estudiamos, que se llama La democracia en América. Observó, cosa que viene bien a tiempo, observó que los americanos tenían entre ellos una gran simpatía y afinidad, eran muy distintos, pero se respetaban. Y, escúcheme bien, descubrió que las instituciones norteamericanas políticas ya en ese momento se fundaban en una democracia social previa. La democracia no solo son instituciones de ir a votar, la democracia es una forma de vivir, de admitir al otro. ¿Lo admitimos? Yo he dicho en esa entrevista que el peruano detesta profundamente al peruano. Y no me dirán que no, todos decimos no hay peor enemigo de un peruano que otro peruano, entonces no nos queremos, no nos tratamos bien. El sociólogo que soy observa cosas tontas, como los peruanos entramos en un ascensor. Entran al ascensor y están callados. Nadie saluda a nadie, nadie dice buenos días. ¿Saben por qué? Porque el que es desconocido es un desconocido, no me interesa. Solo saludamos a los amigos y a los conocidos. En cualquier otro país de América Latina, en un ascensor dicen buenos días, buenas tardes, porque el conocido es mi hermano, mi fraterno, mi igual, el peruano que está ahí. Nosotros no. Solo cuentan los que conocemos. Entonces estamos en una sociedad premoderna. El choclón, los del sitio, los de la argolla, los patas, ¿eso solamente eso es el mundo? El mundo es el otro también, el otro no igual. Y entonces, el intelectual no es una carrera, no se estudia, no hay un doctorado para ser intelectual. El intelectual es alguien importante en un campo, puede ser Bailey, puede ser Cislo, nadie discutirá el talento de Cislo, o una persona que lo llaman y que opina sobre un tema público, como lo hace Cislo. Pueden llamar a un biólogo, por ejemplo, importante, un premio Nobel, y decir, ¿qué piensa usted de la posibilidad de la fabricación de un nuevo tipo de ser humano a partir de los genes, del juego genético, ¿no? O de los fetos congelados. Y
biólogo va a dar una opinión ética sobre el tema, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, por tales razones, con tal reparo. Tiene una opinión sobre un tema general. Pero hay otra cosa que es la inteligencia. Usamos este concepto, que no es contemporáneo, para aquel grupo social que se interesa mucho en la política como en el poder. Es un término que viene de los rusos del siglo XIX, inteligencia. O sea, el saber y el poder les interesa. Yo aprendí este concepto de una manera un poco extraña. Tenía que dar una conferencia, un curso en Francia con Raymond Aron, que es un gran politicólogo, y me pidió: usted explique cómo es Haya de la Torre. No era porque yo fuera priista ni el profesor francés tampoco, simplemente le interesaba. Entonces comencé a explicar que Haya era un político intelectual y un intelectual político. Entonces me dejó Aron hablar, después me paró, me dijo: no señor, no es así. No es así. Y le dijo a los alumnos: lo que el señor Haya de la Torre es, y los sudamericanos en general lo son parte de la inteligencia, que es ese grupo social particular. Porque en la sociedad moderna se separan los políticos y los intelectuales. Entonces se especializan y se profesionalizan. Cuando Clinton quiso ser presidente de los Estados Unidos, fue a un instituto de ciencias políticas. Pero no se hacen las dos cosas. ¿Por qué no se hacen las dos cosas? Porque la política y el saber no pueden confundirse. El saber está para mirar la política, para tener una mirada fría, real, objetiva, y el poder está para llegar al poder, encantar, seducir, es parte del tema. Entonces nosotros no hemos hecho esta separación. Y eso ha hecho que las universidades en gran parte son profundamente sectarias. Esta está demostrando que no es sectaria porque no me ha preguntado primero por qué milito. Yo no milito por ningún partido ni lo voy a hacer para quedarme en el campo específico del científico social que puede decir esto me agrada y esto no me agrada, o lo que es más importante, mirar el mundo real tal como es, y mirarlo tal como es y decir cómo es. A veces, cuando tengo un equipo de jóvenes que están trabajando y estudiamos la situación política, alguien me dice: me gusta Keiko, y otro me dice: me gusta Alan García. Entonces yo le doy a estudiar a Keiko al que no le gusta Keiko, y a Alan García al que no le gusta Alan García, porque lo que uno tiene que saber es ser objetivo en ciencias sociales. No va a haber muchos, no se van a tropezar, tienen ustedes que leer con cuidado, porque en general la antropología y la sociología está demasiado contaminada con los intereses particulares de los intelectuales y los profesores. Y aquí me detengo porque espero que hayan preguntas. Muchas gracias. A ver, ¿alguna pregunta, por favor? Muy buenas noches. Tengo simplemente dos preguntas que quisiera por favor, la que quiera. Que me responda, porque en serio quisiera entender. La primera es: ¿en qué están fallando los gobiernos regionales? Porque usted habló de la descentralización y se sabe que hay cierta descentralización. Entonces yo me pregunto: ¿en qué están fallando los gobiernos regionales, las municipalidades, las gobernaturas, la UGEL en el campo de lo que viene a ser la educación y todo ello? O sea, ¿en qué están fallando? Y la segunda pregunta es que si es utópico pensar en un poder oligárquico que quiere que la gente de este país no se supere, o simplemente es porque la ignorancia de la mistura de gobiernos que han pasado por este país así lo ha permitido. Esas dos cosas quisiera que me aclaren. En la primera pregunta, el tema es vasto, seamos humildes, ¿no? Pero lo que sabemos, por ejemplo, se ha hecho un poco a prisa, ¿no?, la regionalización, de manera un poco para aprovechar. Era una gran demanda, el viejo tema de las provincias y Lima, ¿no? Había que hacerlo. Pero a veces la prisa, sobre todo con el gobierno de Toledo, después Alan también lo han terminado,
no se tomaron unas medidas prudentes, ¿no? Que hubiera sido, por ejemplo, acompañar a los gobiernos regionales con equipos técnicos venidos del Poder Central, en términos de saber organizar un expediente, hacer pedidos a los ministerios. Se les ha dejado desguarnecidos en ese campo. Y ellos han tomado el personal que tenían cerca, por razones de simpatía y de amistad. Resultado que no pueden gastar por completo su presupuesto. Y se equivocan en muchos casos. La segunda cosa que ellos reclaman mucho es que no, por temor realmente que cometan errores, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene centralizados los gastos y los da de a pocos. Entonces eso también es un problema. Yo he sido funcionario público, director de la Biblioteca Nacional, y realmente era un problema cómo te soltaban el dinero. Cuando te lo daban para un proyecto ya se estaba acabando el año y no había tiempo ni siquiera de gastarlo. Son fallas enormes que hemos tenido en todo sentido. Y tendría que haber una auditoría permanente ahí. Pero los auditores no quieren salir de Lima, pues. Entonces, ¿cómo hace si tampoco hay un control? Y se ha sorprendido, se han formado grupos de interés y otros no. No hay que generalizar. Tengo entendido que en San Martín, por ejemplo, no hay escándalos, ni en Moquegua. Y sí los hay en Ancash y Cusco. O sea que hay que mejorar eso, porque ya no se puede retroceder. Pero dando más autonomía, más rapidez y teniendo equipos volantes que ayuden, que estén entrenados. ¿Cuánto trabajo se crearía para muchas gente jóvenes ir a trabajar ahí asesorando, ¿no? Paralelamente al poder, no tomar las decisiones, ¿no? Sino consejeros técnicos ahí al lado, y no los han tenido. Eso me parece. Su segunda pregunta: oligarquía es un concepto que viene de los griegos, se quería decir cuando los oligoi y los pocos se reunían. Ellos tenían la idea que el aristoi, el aristócrata, era un buen gobierno, pero cuando los aristócratas también se encierran, entonces son oligoi. Como que el Club Nacional lo maneja un grupo de personas y se encierra más, ya ni siquiera los socios intervienen y ya es una oligarquía. El término lo tomó ayer La Torre y se usó mucho tiempo. No hay oligarquía hoy, no la hay. La oligarquía fue un grupo de familias que tenían la propiedad de la tierra, los bancos, las industrias, hecho estudios, y además no se entraban con dinero, se entraba por familia, por matrimonio. Si usted no se casaba con una persona que tenía 4 apellidos, entonces no entraba a la oligarquía, era un grupo cerrado, también siguió consanguíneamente, ¿no? O sea, es imposible. Y eso no cree usted que se ha perdido. Alejandro Toledo me contaba que había presentado su candidatura para ser socio del Club Nacional, y ahí envía una hoja. Y entonces el club le contestó: estupendo, Banco Mundial, economista, estudios en Estados Unidos, qué bien, señor, falta una sola cosa, su foto. Nunca le contestaron. O sea que no, porque no hay oligarquía, no hay todavía abismos raciales y prejuicios. A ver, ¿hay un negro en la Marina? ¿Hay un oficial negro en la Marina? No hay, pues, un país democrático, ¿no? Entonces, en cambio, lo que hay es burguesía. Algo me queda de antigua formación marxista, ¿no? No creo en el partido único, no creo en la dictadura, me separé mucho antes, visité la Unión Soviética, era un desastre, pero en fin, Marx no ha desaparecido, lo estudian en Harvard, por algo será, los gringos no son tontos, ¿no? Es decir, los aplicadores del marxismo, sus herederos se equivocaron, Marx no. Marx no, ahí está, no hay que enterrarlo al viejo tan pronto, la crisis del capitalismo continúa. Marx dijo que la burguesía era una etapa superior, porque ¿qué es un burgués? Un burgués es una persona que trabaja hoy. Hoy los que están en los bancos van a trabajar, no son rentistas. Ustedes no conocen la antigua sociedad, la gente de la antigua sociedad no trabajaba, eran rentistas, tenían sus haciendas, tenían sus administradores que les robaban además. Entonces, si ustedes quieren en la literatura tener un retrato de lo que es esa clase, y además a esa clase les gustaba mucho ser playboy, hacer deportes, trabajaban de 8 a 11 en Lima un rato y luego iban al golf, ¿no? Lean ustedes Un Mundo para Julius, y Lucas es el padrastro del niño Julius, es una encarnación de estos señores de la fina estampa que iban un ratito
a la oficina y después iban a jugar al golf a las 11 y a la 1 estaban en el Waikiki, ¿no? Soleándose, y luego en Chiclayo, en Chosica, ¿no es cierto?, para descansar. Hay un retrato formidable que nadie ha conocido y ha descrito mejor, con más gracia y con más veracidad que Bryce, la clase alta, mejor incluso en unos capítulos que Mario Vargas Llosa, y sin duda que Arguedas no conocía ese mundo, el resto de Arguedas sí. Y es don Lucas llega al club, y ¿cómo ve el club? Se abre la puerta misteriosamente, no hay un empleado que se la abra, no, camina, se abren las puertas, de repente los vasos caminan solos, en el aire, y le pone a un lado, le dicen, su coñac como siempre, don Lucas, sí, dice, lo coge. Van las bandejas, él no ve nunca al otro, al empleado, al cholo, al sirviente, no existen. Don Lucas es así. Ese mundo se derrumbó. Hay burguesía que es un progreso dentro de la situación de clases. A empresarios peruanos es una novedad, eso no había anteriormente. Y entonces aquí se ha progresado. Vamos a una sociedad de clases de a pocos, porque por el momento gran parte no está en estos conjuntos sociales que son importantes para la representación. Pero no creo que haya una conspiración de un grupo cerrado. Hay una gran, más bien, ¿cómo diría?, una gran candorosidad. Si yo he conocido a algunos empresarios, siempre se inscriben en la mejor posibilidad. Son optimistas por naturaleza y tienen una mirada del país como un país mágico, maravilloso, en la cual las cosas van a caminar de todas maneras. Se llevan sorpresas. En general somos bastante ingenuos, ¿no? ¿Quién pensó que un grupo de los 30, el grupo de izquierda que había en el Perú, 30, tomara las armas de verdad? ¿Quién imaginó que Sendero iba a existir? ¿Quién? Nadie. Me hago una crítica a las ciencias sociales peruanas. ¿Quién imaginó que iba a acabar como acabó? De repente, a Ismael preso diciendo, bueno, en las guerras se pierde o se gana, ¿no? Me tocó perder. ¿Quién iba a imaginar que el APRA sobreviviera después de Alan García? ¿Quién iba a imaginar que Alan iba a salir por segunda vez? ¿Quién? ¿Quién iba a imaginar Fujimori ganándole a Vargas Llosa? ¿Quién iba a imaginar después que Fujimori acabara como acabó? Vamos de sorpresa en sorpresa. ¿Quién iba a imaginar cuando Hernández Soto hacía la alabanza a la informalidad, que la informalidad tuviera el rostro saludable, sano de los trabajadores, pero también el rostro delincuencial que nos preocupa a todos hoy día? Eso también es informalidad. Nadie. Entonces nos inscribimos siempre en una propuesta utópica, en realidad, quimérica. A mí la palabra mágico me enferma. Cuando veo Perú mágico tengo ganas de vomitar, porque el Perú no es mágico, es realista, hay que mirarlo como es, lleno de problemas y lleno de cosas terribles y posibles. Hay que ser realista, ver cómo es el mundo tal como es, en sus tensiones, y no mentirse, y dejar de pensar dos cosas: que el que critica a su país no es patriota. Las sociedades que progresaron, las europeas, fue cuando dejaron de perseguir a los intelectuales y a los creadores. Cuando al general de Gaulle, en plena crisis del mayo 68, sabiendo que Sartre era la cabeza más importante del movimiento juvenil, le dijeron hay que ponerlo preso, de Gaulle dijo, no, yo no. Voltaire no va a la Bastilla. Cuando Voltaire no se le persiguió, entonces, ¿qué pasó? El conocimiento crítico comenzó a tomarse en cuenta para que las sociedades se reformaran. Las sociedades se han mejorado porque hay gentes difíciles, críticos, capaces de decirle las cosas y no dorarles la píldora o hacer como hacemos en muchos casos, tratar de quedar bien. Yo he intentado quedar bien con alguna ideología o tendencia de alguno de ustedes, ninguna. He dicho lo que pensaba libremente. Por eso digo que no quiero pertenecer a ninguna organización política. Los intelectuales deben decir porque son el lado crítico de la sociedad. Las sociedades progresan y los intelectuales nuestros son bien recibidos, ¿no?
Me voy a ir un poco más lejos. ¿Son bien recibidos? Garcilaso escribió los comentarios reales fuera del Perú. No es culpa nuestra, no pudo volver. Estaba prohibido de volver después del levantamiento de Tupac Amaru. Prohibieron que todos los hijos de noble inca volvieran, los mestizos reales. Tuvo que quedarse. Terrible, ¿eh? ¿Se imaginan ustedes salir de viaje y te prohíben volver al Perú? Por eso hizo su vida. Pero ¿es el único caso? Vargas Llosa. Aparte que se separe, ¿eh? Son otros problemas. Vargas Llosa, si hubiera quedado en el Perú, ¿lo hubieran editado? ¿Qué editoras hay? Ni siquiera en esa época, no había. No había para editar. El público que iba a leerlo por 300.000, 400.000 ejemplares, se fue a los 22 años a vivir a Barcelona y a escribir para las editoriales españolas. Y Escorza, ¿dónde se murió? En un accidente en España. ¿Y dónde murió Vallejo? En París. ¿Y dónde se fue Aya? En los exilios, a Europa. ¿Y a dónde se fue Mariátegui para aprender lo que aprendió viajando a Italia, viajando a Francia y a Alemania? ¿A dónde me fui yo 30 años? Porque no podía volver al Perú. ¿Qué pasó con el trato de los intelectuales? ¿No les parece un poco raro? ¿Y cuántos se han ido? ¿Cuántos no han vuelto más? José Miguel Oviedo, un gran profesor de literatura, no regresó nunca. Hay 200 peruanos de primera que viven en Estados Unidos de profesores. Julio Ortega, que trabajó conmigo, su director del diario. ¿Qué pasó? ¿Por qué se siguen yendo? ¿Se les ama? ¿Se les quiere? ¿O seguimos pensando que cuando alguien no está de acuerdo, resulta un traidor? Hay que tener espíritu crítico, amar y criticar. Cuando tienen ustedes un amigo, ¿no le dicen la verdad? Ese es el amigo. Para eso están los amigos. Para eso está el intelectual, el hombre libre. ¿Alguna otra pregunta? Hugo, yo quería preguntar... Le han quitado el micro. Me han quitado la palabra. Hugo, en esta triple crisis que has descrito y has fundamentado magistralmente, ¿y qué pasa con los medios? No he visto que hayas enfocado ese aspecto de los medios, ¿no? Bueno, con los medios yo tengo, como decíamos hace un momento, hablando de divorcio, separación de Mario Vargas Llosa, tengo sentimientos encontrados, ¿no? Miren, voy a comenzar, hay un viejo adagio latino que dice, primero la miel, después la hiel, ¿no? Entonces comienzo por el lado bueno. Hay buenos artículos en la prensa peruana. Lo voy a decir sin sobonoría. Mirko Lauer escribe muy bien. Fernando Vivas. Fernando Vivas es una delicia. Pasa de la farándula, hoy día últimamente a la política con gran capacidad. Cisneros, el joven Cisneros no está mal. Hay columnas muy personales, inteligentes. Me gusta mucho Hildebrand, es renegón, panfletero, me compro siempre su periódico. A veces me saca el alma, pero ¿qué voy a hacer, pues? Me parece muy bueno Aldo Mariate, sobre todo después que me ha dicho maestro. No sé por qué, no, pero en fin, me gusta el panfletero, el atrevido. Eso siempre ha habido en Lima. Los que conocemos el periodismo, ¿no es cierto, Ruth? Sabemos que siempre ha habido, de la tradición periodística, gentes muy interesantes, satíricos, libres, ¿no? Habría que hacer una colección, gente que para eso escribe, ¿no? Conocí a un periodista que llegaba al periódico, tiraba el sombrero, no sé cómo hacía, pero embocaba bien, y decía, ¿a quién atacamos hoy? Entonces, pues ese tipo de periodismo también es bueno, ¿no? No es para aburrirse un periódico, ¿no? Pero en cambio, hay buenos reportajes últimamente en la República, de fondo.
de investigación. Y eso que tengo la nobleza de decirlo, porque la República me despidieron. No es verdad que no vivía la República, pero solamente por lo siguiente. Era la campaña de 2011 y escribí un artículo que se llamaba así. Perdón, yo siempre escribo después de investigar, estudiar o viajar, ¿no? Había hecho viajes, se había dicho que iba a ganar Humala. No es que me gustara, no, pero tampoco era que me gustara, porque nunca lo creí de izquierda, nunca. Y dije, el que va a ganar es Humala. Y escribí un artículo que decía lo siguiente: con Humala ni con una pistola etnocacerista en la 100. Va a hacer lo que le da la gana, no va a hacer ni la izquierda ni la derecha, y lo publiqué. Debían haberme premiado, ascenderme. Si eso lo hubiera hecho, pues el New York Times había salido en primera página. A los 2 artículos me votaron. Bien elegantemente, digo, no podemos ya, ¿sabes qué pasa? Que estamos poniendo gente joven allí. Mentiras, pues nunca decimos las cosas de frente. Y para sacarme a mí, lo sacaron a Manuel Burga, ¿qué culpa tiene? No el del fútbol, el que ha sido rector de la universidad, para ¿no? barajarla bien, ¿no? Bueno, yo digo que la República está haciendo muy buenos artículos, sobre todo reportajes reales, ¿no? Interesantes, y eso también el periodismo. En cambio, tele muy mala. No hay debate. ¿Por qué no hay debate? Hay gente que tenía un programa de debate en Mico Lauer, por ejemplo. ¿Por qué no se discuten temas políticos? Lo tiene Jaime Altavo, es el único. Pero no hablo de que alguien entreviste. Grupos que discutan, debatan. Los hay en todas partes del mundo, ustedes lo saben, porque manejando el cable lo ven en todo sitio y son interesantísimos. Entonces, ¿sabe usted por qué? Porque no han perdido las ganas a los políticos de un poco de salir del mito de mejor no hablamos de esto, de quedar bien y de vender. Entonces también están esclavizados por eso. Y porque se ha puesto de moda una cosa de querer encantarse, o sea, más o menos es esto: tenemos la mejor gastronomía del mundo. Es verdad que la tenemos, pero no coman todo el tiempo porque salen cálculos a los riñones, es otro problema. Pero eso es verdad. Que es un país muy variado, es verdad, pero que tenemos enormes problemas sociales de todo orden. Miren el país en que vivimos. Si menores de 14 años son sicarios, periódico de hoy, por lo menos lo sabemos. Detienen a 2 policías cuando asaltaban a transeúntes. 2 agentes de la Policía Nacional fueron detenidos la noche del domingo por miembros del Serenazgo de Trujillo cuando asaltaban a 2 jóvenes con arma de fuego. Les querían robar sus celulares y dinero en efectivo. Los policías capturados fueron identificados como tal y tal. Su detención fue posible gracias a la alerta de un grupo de vecinos. Y luego, cada semana 5.000 mineros ilegales extraen 25 kilos de oro en Cajabamba. No vayan calculando cómo sale el pasaje para acá. Las empresas del cercado se comen las veredas. Mis queridos amigos, estos no son problemas ni políticos ni institucionales, son problemas de la sociedad, de nosotros mismos. No podemos cambiar el mundo, la primera revolución comienza y la primera reforma por cambiarse a sí mismo, es un tema societal, está fallando la sociedad. No pueden decirnos que solo la corrupción es un asunto de los políticos, sí las hay, pero ¿solo los políticos? ¿Solo los políticos? ¿El policía que te coimea? Se ha deteriorado el sistema social, el tejido mismo, porque no tuvimos curso de educación cívica, instrucción premilitar y esas cosas que nos enseñaban. ¿Cómo creen ustedes que se construye la nación? Yo he estudiado a fondo la nación francesa, la nación alemana, la nación inglesa, porque estoy en una nación no terminada. ¿Saben qué es nación? Que nos tengamos todos un proyecto en común y nos queramos. ¿Cómo lo hicieron? Con la educación. En la escuela se hace eso. No es el hogar. Si el hogar diera esas cosas, no mandarían a los hijos a la escuela. La escuela da eso que los padres no pueden dar. No hemos construido una sociedad anómica, sin normas. Sabemos cómo es el tránsito de Lima, la disposición para lo ilícito que tenemos todos. Y entonces dejemos de pensar en ese otro mito, que el Perú es un país maravilloso, poblado por suizos, y que cada 5 años vienen 4 cabrones y se roban todo. No, pues,
tampoco es así. Tampoco es así. Entonces, si no comenzamos a mirarnos claramente en el espejo que debemos mirarnos, entonces no nos corregimos a nosotros mismos. No necesitamos militares o salvadores o guías para salvarnos. ¿Cuáles son esos espejos? El cine peruano. Es estupendo, porque nos dice muchas cosas. Las radios que dicen de todo. ¿Qué más? La literatura. Vargas Llosa ha ganado el premio Nobel a costa de los defectos del Perú. No hace sino contar cómo somos los peruanos. El jaguar se lo inventó el muchacho que está dispuesto a cualquier cosa en el Leoncio Prado. Cuando yo le pregunté, Mario, ¿y qué hubiera pasado con el Javier? Hombre, me dijo, yo me lo he preguntado toda la vida. Bueno, creo que he encontrado al Javier, al jaguar, años después, y era un tipo fracasado. Pero yo creí, me ha desilusionado. Entonces le dije, ¿por qué? Yo esperaba que fuera un gran criminal, pues, ¿no? No, pues no fue un gran criminal y había sido un poco tipo mediocre que ni siquiera se había atrevido. La pregunta es, Abelardo Sánchez León decía, voy a escribir un cuento contando cómo era el niño Julius de grande. ¿Qué le pasaría a Julius de grande? Engreído por el padrastro, la mamá. ¿Qué tipo de tipo sería? ¿Un pitucazo tonto? ¿No? ¿Qué habría salido de él? Entonces, ese es nuestro retrato. Para eso sirve la literatura, el cine, el arte y la poesía. Entonces, ahí nos tenemos que mirar. Y la sociología, sí, bueno, sociólogos, antropólogos, también nos dice cosas. Entonces, los medios están detrás de esa creatividad. El retrato verdadero del Perú, con todos sus problemas y sus formidables potenciales, está en Madinusa, en la teta asustada. No les gustó a los peruanos. ¿Por qué? Porque es crítica. Entonces superemos esa barrera. Hay que levantar la patria con espíritu crítico y con amor, por supuesto. Doctor Hugo, buenas noches. Usted se refirió al problema del campesino, al problema del hombre de la sierra, que el Estado y la misma sociedad lo hemos dejado de lado y hasta ahora se ve eso. Y también habló del intelectual, que el intelectual sobre todo es intelectual si esa inteligencia la sabe usar a favor de un bien social. Entonces, nosotros como periodistas creo que tenemos bastante responsabilidad social y sobre todo tocando ese tema, yo le quería preguntar ¿qué medidas urgentes podríamos tomar los periodistas para poder educar o poder informar sobre todo a esa parte olvidada, a nuestra sierra, a nuestra selva, ¿no? Que en muchos casos son gente que no tiene una información veraz de lo que es política o bueno, en ese tema, ¿no? O sea, ¿qué medidas urgentes se podría tomar para poder ayudar y educar a esa población? Bien. Es evidente que vivimos en una sociedad donde hay varias sociedades, ¿no? Hay una parte moderna, muy vasta en este momento, la parte que ya lee, escribe y tiene casa y servicios, ¿no? Y los medios que están montados están hechos para ese sector. Tenemos un desafío con la parte rural, la parte que no ha entrado a la economía de mercado, es verdad, es cierto. Ahí que hay que inventar, ¿no? Hay que buscar los medios probablemente originales para llegar por la comunicación. La radio es muy importante, las radios en provincias son fundamentales. El que tiene la radio gana todo. En ILAVE, cuando hicimos un estudio, el señor Sandoval, que había sido el de la agitación para poner a Robles, el alcalde, en manos de los comuneros que terminaron por matarlo, manejaba dos instituciones fundamentales en ILAVE, la radio y el burdel. Entonces, a través de estas dos cosas tenía la información de todo lo que pasaba. Entonces, a lo que me refiero es que ustedes, cuando usted ha dicho ir hacia las
hacia los sectores populares, tienen ustedes también que, en primer lugar, el mundo popular hace política a su manera, con los brokers, con las marchas, ¿eh? con la llanta quemada, la toma de carretera, pliego reclamos, ¿eh? ¿No es cierto? Hay que ir ahí también a enseñar y aprender. Hay muchas cosas que podemos aprender de lo popular. Son muy pragmáticos, muy sencillos. Y entonces ahí hay que, de parte de ustedes, tienen que hacer un esfuerzo gigantesco para hacer 3 cosas. Primero, saber qué cosa es la sociedad peruana, que es bien compleja. Saber qué cosa está pasando en América Latina y saber qué cosa está pasando en el mundo. Nadie tiene tanta obligación de la cultura en el sentido más ancho, de la lectura, que los comunicadores. Ustedes no pueden terminar solamente teniendo cursos, tienen que tener hábitos constantes, permanentes de autoformación, porque en el mundo en que estamos viviendo es un mundo donde se están transformando las cosas a una velocidad extraordinaria y donde hay medios de aprendizaje. Se puede ser un perfecto autodidacta en antropología, en filosofía, no pueden cesar de aprender, cesar de estudiar. Yo tengo un principio moral, yo no puedo predicar nada a nadie, deja de fumar si yo fumo. Yo he estudiado toda mi vida y la muerte me sorprenderá sobre un papel. Hay que estudiar porque me ha tocado una época terrible y fascinante, que lo que había aprendido en las universidades había desaparecido a los 15 o 20 años que uno las deja. Las ciencias se han renovado inmensamente, no solamente los medios que permiten comunicarse, sino el saber mismo. Y entonces ustedes tienen que pensar, todos los seres humanos, todos tenemos la razón, podemos aprender cualquier cosa de lo que es otro ser humano. Y la cultura es eso que nos termina de formar. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Ya no digo el peruano. ¿El ser humano qué es? El Homo sapiens. ¿Piensa? Sí, es el logos, que decían los griegos. El saber, el conocimiento. Aristóteles decía, el hombre es el son politikon. Es el ser que habla. Los animales no hablan. Pero el lenguaje articulado. ¿Qué más es? El ser que tiene arte. Del que apareció el hombre tuvo arte, de las cuevas de Altamira. ¿Qué es el Homo faber? ¿Qué hace cosas? Es un animal simbólico, manejamos los conceptos. La cultura, ¿qué es? Es una idea de Gors, un antropólogo estupendo que ha trabajado en la zona asiática. Dice, la cultura es eso que nos complementa. Venimos al mundo interminados, solamente con nuestro soma, el self, la conciencia nos lo da y la complementación. El ser es un ser incompleto, la cultura le da todo eso. Y la cultura hoy es la antropología, la sociología, la filosofía, las matemáticas, todo eso es accesible a todos. Ustedes tienen que saber más que un profesional, porque ustedes tienen el contacto con el lenguaje, con la imagen, con el conocimiento que puede llegar a todos. Tienen que ser estudiosos y curiosos permanentemente. Y entonces eso les va a permitir comprender cosas que a veces las personas que están encerradas en sus actividades no entienden. Tener la conciencia. Y cuando comprendan, pueden transmitir eso, ese estado de conciencia a los demás y liberarlos de sus esclavitudes, de sus cadenas, que a veces son las cadenas del propio libido, de la propia persona, la esclavitud, a una droga, a lo que fuera, o los prejuicios sociales, o las limitaciones que nos ha dado la vida por venir de muy abajo o venir de muy arriba. Es un poder el conocimiento. ¿Creen ustedes que hay un solo país del mundo que se desarrolla sin cultura? ¿Creen ustedes que eso existe? No existe. Los países que han producido desarrollo han sido inmensamente cultos. China, India y Japón, para decir los asiáticos. Y no duden alguno que cualquier ingeniero o técnico de Europa sabe 4 idiomas, se interesa por el arte, sin por eso necesariamente ser un artista. Sean curiosos, sean críticos, lean mucho, discutan entre ustedes, vayan al cine,
piensen constantemente, ejercítense, porque estos son la cadena de transmisión entre el mundo del saber y los ciudadanos que están en otras cosas. Doctor Mejía, buenas. Quería hacerle dos preguntas en sí. Describía sobre la industrialización en otros países como China y Japón, que apostaron por el conocimiento científico y la tecnificación de su producción. Pero ¿qué sucede y qué se puede hacer si aún no existe voluntad política? ¿Hasta cuándo verdaderamente el Perú va a seguir en ese piloto automático de la exportación de sus materias primas? ¿O que sigue creyendo que la democracia es solo ir a votar y nada más? Y la otra pregunta, y la otra duda que tenía es, le faltó hablar un poco más sobre el gran impacto que ocasionó la aparición del neoliberalismo y la responsabilidad que tiene este ismo sobre sus tres crisis. Bien. Muchas gracias. Las dos cosas, brevemente. A ver, los políticos son gentes que dependen de los votos y de la atención que pueden prestar a sus simpatizantes o captar el interés de los ciudadanos, ¿no es cierto? Normal. Si los ciudadanos no les piden algo, no lo van a hacer. Ese no es un asunto de los políticos, ¿ah? Con todos mis respetos, usted está pensando que los políticos tienen que hacer cosas o adivinarnos. Mire usted, en Chile las masas de gente jóvenes salieron a presionar al gobierno anterior y hoy día tiene usted a la señora Bachelet haciendo los cambios necesarios. Guagua que no llora no mama. Hay que salir a la calle, hay que presionar, hay que pedir más institutos de ciencia, más gasto en esas cosas, más presupuesto. 6% es muy poco. ¿Saben cómo gastó Suecia y Finlandia para arrancar? 20%. 20% durante 30 años, y no podemos encontrar un sueco que sea ignorante, pues, ¿no? Sabe el sueco, más el inglés y el alemán y otras cosas más. Y además son cultos, en un pequeño país. La segunda cosa, a ver, es más difícil decirle, yo no entiendo qué cosa se quiere decir por neoliberal. Si neoliberal es el liberalista o el liberalismo excesivo, que lo hay en la COFIEF. Qué suerte no ser político, ¿no? Digo lo que me da la gana, no tengo que mañana que darle explicación a un amiguito de la COFIEF. Que ellos quieren pues un estado mínimo, ¿no es cierto? Sin gastos de educación y salud, el mínimo y mucho negocio y todo esto. No, así no funcionan las cosas, ¿eh? En ningún país del mundo, serio. Le llaman neoliberal al que solamente cree que el mercado puede hacer las cosas. No existe ningún país del mundo donde el desarrollo se haga solo con el mercado. Esa es una estupidez. Ahora, yo he viajado por todas las razones que, incluso como funcionario del Estado francés, porque eso es lo que he sido, ¿no? Como el profesor en Francia, he sido profesor por concurso, lo digo con orgullo, no sé profesor de universidad si no se pasa un concurso público. Y mi nombramiento de por vida firmó François Mitterrand. Y entonces al momento me han mandado a misiones y todo lo demás. El tema es el siguiente: toda la economía del mundo es economía abierta y mercado. Sin más historia. Entonces China también es neoliberal, pues ya está. Cuba también, pues ya. Entonces, si todo es eso, entonces ¿dónde está el mal? No es eso. Es que el Estado sea muy débil en el Perú. Voy a poner un ejemplo, no se molesten porque el ejemplo de repente siempre decimos, estamos muy mal, pero Bolivia está peor. No, pues, no pasa eso, ¿no? Evo Morales le cambió las reglas a las empresas mineras. Cuando ya él llegó, era 83% de ganancias para las mineras y 17% para el Estado boliviano, que era un montón de plata. Entonces Evo le dijo, no, al revés, 83 para el Estado, 17 para las empresas. Se fueron y volvieron a la semana, ¿no? No hay litio en ningún lugar del mundo sino en Bolivia, regresaron. Entonces, cuando hay un presidente fuerte, y este es un continente presidencialista, se agacha.
y admiten, porque el dinero es importante. El Estado tiene que ser fuerte, no autoritario, fuerte, capaz de marcar sus reglas. ¿Por qué no se pueden hacer ciertas cosas con el mercado? No puede usted hacer carreteras con el mercado, porque el dinero se recoge después de 30 o 40 años, no da plata. Entonces ninguna empresa va a poner pues una inversión para que lo recojan sus nietos. Soy un poco simplón, pero vamos a decir las cosas. No puede usted hacer gastos de educación en ningún lugar del mundo privados, porque formar a una persona con primaria, secundaria, universidad y posgrado son 25 años y no va usted a invertir en alguien para esperar 25 años. Eso lo tiene que hacer el poder público, tienen que hacerlo los ciudadanos pagando impuestos. Pagando impuestos. ¿Cómo es posible que el 70% de conchudos peruanos que ganan plata no paguen un centavo? ¿Es normal? En ningún sitio del mundo pasa eso. Que el sector informal fuera pobre un tiempo, pero ya no hay pobres ahí. Y son tan poco solidarios que no pagan el impuesto. ¿Cómo creen ustedes que funciona el estado de bienestar en toda Europa? Estoy hablando de una entidad de 500 millones de habitantes. No es el capitalismo americano, es otro capitalismo. Hay como 15 capitalismos, ¿eh? Marx se frotaría las manos para ver cómo funciona, ¿no? 15 distintos completamente, el japonés completamente distinto del chino y qué chino, de Taiwán, distintos. Y allá los impuestos son terribles. Yo durante años de profesor pagaba, vamos a decir, sobre $12,000 de salario, pagaba pues 6,000 o un poco más de impuestos cada año. Me quedaban otros 6,000, no estaban malas. Para el profesor, conocen algunos por acá, no, aparte de la católica, no hay muchos. Y de los rectores, no sé, se ganan millones en el Perú, ¿no? Pero en fin, ¿cómo se hace eso? Los ciudadanos dan dinero al fisco y el fisco lo invierte en salud y educación, gratuito y de calidad. Nada más que eso. Es enorme la intervención del Estado. Yo no digo que volvamos porque no era bueno las empresas con la época de Velasco, no hagamos eso. El Estado no debe hacer eso, pero sí salud y educación y carreteras y caminos, ¿no? Y pagar bien al policía, pagar bien al soldado. ¿Eso cómo se hace? El impuesto. Ya sabemos que a nadie le gusta pagar impuestos, pero eso es parte del pacto. ¿Creen ustedes que los grupos sociales que no pagan impuestos tienen derecho a hacer reclamos al Estado? ¿Son ciudadanos de verdad? Que no gastan ni siquiera 2 chelas al mes para que los peruanos para que el Estado tenga dinero para atender a tanta gente necesitada. La pobreza no ha desaparecido, ¿eh? Está mal medida. Basta con vivir en un lugar alejado en los Andes, arriba, no se tiene servicios. Están trampeando con las cifras de pobreza. Está ahí todavía. Chile ha llegado a desaparecer la extrema pobreza. Entonces, neoliberal no dice nada, no sirve. Lo que pasa con la izquierda, y yo se lo he reprochado el día de ayer en un artículo, no han hecho 3 cambios mentales que tenían que hacer. El primero, al hundimiento de la Unión Soviética. Tenían que haber hecho una crítica. Yo he visto la izquierda española, la izquierda italiana, discutiendo qué se iba a hacer el socialismo después que se hundió la Unión Soviética. No hicieron nada acá, se quedaron tranquilos. Decían esos los rusos, nosotros no. Segunda gran transformación, Frente a Sendero. No supieron contestarle, claramente, y se hundieron en el criterio popular. Hoy día los creen, muchos de ellos no tienen la culpa, los creen terrucos, cuando dicen izquierda, terrucos. Tercera cambio, no se dieron cuenta de la importancia que tenía el mercado, y el que descubre el mercado es Fujimori. Entonces no han entendido ni el mercado, ni la democracia, porque en los años 80 estaban diciendo la acumulación de fuerzas. La democracia no es un lugar de acumulación de fuerzas, no es un camino, en sí mismo tiene un valor. No es un tiempo que vamos a poder nosotros concentrarnos para luego tomar el poder. Esa es la imagen leninista, y eso fracasó, un partido que toma el poder. ¿Por qué Lenin pudo hacerlo? Pues no le queda otro remedio. ¿Y por qué lo pudo hacer en Rusia? Porque Rusia era un país inmensamente analfabeto, con Mujica, con campesinos pobres, pero en América Latina nadie aguanta un partido único gobernando.
Esta versión del socialismo está muerta. Entonces tiene que haber izquierdas democráticas, abiertas al diálogo y no tomando el poder. Yo pongo como ejemplo el reciclaje, la formidable oposición a Franco. Santiago Carrillo, el gran dirigente del Partido Comunista, que estuvo toda su vida enfrentado a Franco, vivió en la Unión Soviética, regresó, y una compañía de trabajo periodista, cuando no, fue a esperarlo en la escalera del avión, y le dijo: don Santiago, ¿viene usted a instalar la dictadura del proletariado? Y Santiago, que parecía un personaje Sancho Panza, por lo atinado que era, bajito, gordito, dijo: ¿la dictadura del proletariado? Me pregunta usted. Ni la dictadura del proletariado voy a admitir, ni la dictadura del proletariado, ni dictadura ninguna. Y bajó y se disfrazó de cura para poder entrar al municipio, al ayuntamiento, a firmar la legitimidad del Partido Comunista para presentarse a las elecciones. Y cuando perdieron, no dieron un golpe de Estado ni lloraron. Los comunistas se han reciclado en la democracia y acá la izquierda no quiere admitir que existe. Y nos manejan esta cosa que no tiene ningún valor, que es lo neoliberal. ¿Ok? Quiero leerles algo para despedirme. Lo guardé ahora un poco dramático. Un texto de González Prada. Había la tragedia de la Guerra del Pacífico y luego dijo esto en el discurso en el Politeama. El Politeama, un teatro, 1888, la carga que era para el Perú, la derrota, y sobre todo la culpa la tenía la oligarquía, esa oligarquía que no había gastado los dineros del salitre y no había comprado los barcos que Grau los pedía. Y se dirigió a los jóvenes lo siguiente, lo leo para ustedes: niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. Discurso en el Teatro Politeama, 1888. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Hugo Neira. Queremos agradecer a la doctora Lourdes Rivera y a la doctora Marta Chávez que hicieron posible la presencia de usted aquí en la universidad, y de verdad una cátedra, algo que usted dijo y creo que es mucha reflexión para nosotros los futuros, para todos los futuros periodistas. Vivimos en una sociedad que sabe leer y no lee. Y esa es la gran responsabilidad que tienen que tener todos los futuros periodistas. Invitamos a la doctora Lourdes Rivera a que brinde unas palabras de agradecimiento. Doctor Hugo Neira. Le he ocupado el sitio que... No importa. Le estamos pidiendo que nos deje los libros. ¿No se vamos a ocupar demasiado tiempo? No, doctor, concurrencia perfecta. Doctor Hugo Neira Samanés, doctor Mario González, secretario general de la universidad, distinguidos colegas docentes, queridos alumnos. Esta noche hemos asistido a una reunión académica del más alto nivel, como ustedes pueden haber visto. Y por ello queremos agradecer profundamente la presencia del doctor Hugo Neira en esta casa de estudios, porque ha demostrado que tiene, como siempre lo ha hecho, alma de maestro. El maestro que siempre comparte, que siempre transmite, que siempre enseña, que es lo que él ha venido a hacer con nosotros esta noche. En momentos en los que la gobernabilidad del país se debate o se pone en crisis, está en un periodo de crisis, la universidad debe reaccionar, reflejar su preocupación, y en este caso lo ha hecho a través de esta conferencia, en la que nuestro invitado nos ha dejado ver su pensamiento lúcido, sesudo y sereno sobre la coyuntura actual de nuestro país.
ha resultado para nosotros, doctor, un inmenso aporte, sobre todo al curso de Seminario de Actualidad, que es el curso que con la doctora Chávez desarrollamos. Y por ello le agradecemos de una manera muy especial. Pero también agradecemos, por supuesto, a Claire, su esposa. Mil gracias, Claire, por haber hecho posible esta reunión con tantas facilidades que nos ha brindado. Y porque ella comparte con un grupo de amigos un blog interesantísimo, donde toda la producción del doctor, como decía, la comparte. Eso es parte de la lectura de nuestros cursos aquí en esta casa de estudios. Bueno, debemos confesar también, en honor a la verdad, que no hemos sido los primeros en convocarlo. Como ustedes ya lo saben, el diario Perú 21, hace 2 semanas exactamente, le dedicó a él una primera plana y una extensa entrevista de 3 páginas, en la que abordaba los temas de la coyuntura política. Le preguntaba, ¿cómo terminará el gobierno de Humala? ¿A dónde irán las derechas? ¿A dónde irán las izquierdas? Y el doctor contestó a ello, y ahí está el testimonio, y está la edición impresa de aquel número. Y hoy lo hemos tenido aquí. Eso amerita mucho más su presencia y el esfuerzo que él ha hecho por hacer un alto en su agenda y venir a compartir aquí con nosotros. Finalmente, quiero decirle, doctor, que para nosotros sería muy grato tenerlo aquí tantas veces como usted pueda, para nutrir el pensamiento de los futuros periodistas, para nutrir el pensamiento de todos nosotros, los profesores incluidos, sus colegas, sus amigos, como el doctor Eras Quincot, que lo ha recibido ahora con mucha alegría, para nutrir el pensamiento de Jaime Baucetti Mesa, cantera del periodismo peruano. Muchas gracias, doctor, muchas gracias a todos. Mi abuelita, que era cusqueña, decía que peruano que no lleva regalos no es peruano, pues ¿cómo? Les he traído este libro mío hacia la tercera mitad para la biblioteca de la institución. Este libro lo escribí fuera del Perú los años que estaba en Tahití. No me envidien, está muy lejos. Hace mucho calor, hay mucho mosquito. 7 años. Comencé escribiendo sobre Lope de Aguirre. Interesante Lope de Aguirre, era loco pero extraordinario. Y después dije, voy a trabajar sobre la colonia, y seguí. Me acordé que era historiador. Y cuando terminé de la colonia dije, bueno, la independencia, pues ya de una vez entré. Bueno, la República, y así me vine hasta Fujimori. El primer Fujimori, decir, escribí antes que se fugara. Eso lo voy a dejar a la biblioteca. Tengo 2 libros que los recomendaría: Cusco, Tierra y Muerte. Los recomiendo porque esto no puedo regalarles porque tengo editor. Entonces, y Teoría y Práctica del Ensayo, que es cómo se escribe una composición, cómo se hace un ensayo. Lo escribí después que gané un premio, no gané, quedé como finalista de un concurso que hubo en el mundo, en la ciudad de Weimar. Los alemanes decidieron hacer un concurso sobre un tema a la manera europea, dieron un asunto y los trabajos. En 7 lenguas, se podía escribir en árabe, en chino, en alemán, claro, en castellano, en francés y en inglés, obviamente, ¿no? 7, y separaron los 6 finalistas, y yo estuve entre los finalistas. O sea, era tomado como uno de los 6 finalistas en vida más importante de la lengua castellana. Habían 2 españoles, 2 mexicanos, un argentino y yo. Éramos los 6. Y entonces, después de eso, decidí publicar el ensayo explicando cómo se escribe un ensayo. Si quieren ustedes en el asunto fundamental de la composición, este libro está disponible en librerías y Cusco, Tierra y Muerte. Se los dejo porque realmente todavía me quedan ejemplares, y con muchísimo gusto para personas que tienen esa carrera, que es otra carrera mía y que no la dejaré mientras alguien me invite a escribir, aunque después me voten. Muchísimas gracias, doctor Hugo Neira.
algo que nos comentaron por ahí era que, y lo que no saben muchos de ustedes, es que el doctor Hugo Neira ganó un premio aquí en lo que se conoce como la Escuela de Periodismo Jaime Bauzati Meza en los años 60, y eso es importante de resaltar. Otra cosa importante, y lo que nos decía el doctor Hugo Neira, quien no trae regalo, ¿no? Es importantísimo los regalitos, y nosotros también tenemos un regalo, un presente significativo para usted, para que vea que nosotros también, la comunidad bausatina, somos peruanos de corazón. Este pequeño regalito es hecho con todo cariño y es un símbolo muy significativo de lo que es en realidad la comunidad bausatina, y le pedimos al licenciado Mario González que por favor le coloque esto de todo corazón. Y el hábito. Procedemos a una firma del libro para nuestra biblioteca. En lo que dice la firma para la universidad y su biblioteca, para que lean, sean libres, porque el conocimiento es Dios. Muchísimas gracias, doctor Hugo Neira. De esta manera damos terminado la charla, el conversatorio, con la presencia del doctor Hugo Neira de todo corazón. Muchísimas gracias, doctor.